Buenas noches, amada familia de Vida Abundante, hermanos, todos, bendiciones del Cristo de la Gloria para cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que me da de poder compartir esta meditación de su palabra con ustedes. Antes de entrar de lleno, voy a suplicar que inclinemos nuestros rostros, que pidamos la dirección del Señor para que su palabra que va a ser expuesta pues sirva de edificación para nuestras vidas y que nuestra fe sea aumentada también a través del mensaje de Dios. Vamos a suplicar pues la dirección del Señor. Padre eterno, de misericordia infinita, soberano Dios, alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor, por todo lo que recibimos de ti, Padre, por tu bendición, por tu protección, Padre Celestial, y porque eres fiel, Señor, en todo el sentido de la palabra para con nosotros. Sin merecer, Señor, esa fidelidad, recibimos de ti constantemente solo bienestar, Padre. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Esta noche, hermanos, quiero invitarles a que me acompañen y que busquemos la porción bíblica que va a servir de fondo para nuestro devocional de esta noche. Y lo encontramos en 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 6, 7 y 8. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Amados hermanos, es un tema muy recurrente para estos días, pues. Y en realidad nos damos cuenta que por esta emergencia muchos hermanos y muchas familias pues han estado al borde de la muerte y otros lamentablemente Dios tuvo misericordia de ellos y los llamó a su presencia. Pero el caso que nos ocupa esta noche, hermanos, es la posición en la que se encontraba el apóstol Pablo cuando se dirige a su discípulo amado Timoteo. Prácticamente después de darle una serie de instrucciones para que ejerza ese pastorado que él, el apóstol Pablo, va a dejar, y busca en Timoteo un sustituto adecuado. Pero lo que quiero enfocar, hermanos, nuestra meditación de esta noche es en esa agonía que experimenta Pablo porque presiente que su muerte está cercana. Hace muchos años en nuestro país se efectuaron unos, se puede decir, unas condenas al aplicar, la resolución de los tribunales fue la pena de muerte para unos delincuentes. Yo tuve un amigo que, siendo reportero él de un periódico muy influyente en la capital, pudo entrevistar a uno de los personajes que fueron fusilados en ese tiempo. Esa antesala de la muerte, hermanos, se le denomina capilla ardiente. Y es donde prácticamente, sabiendo que tienen que enfrentar a un pelotón que los va a justiciar, es una muerte anticipada, pues. Y
el mejor ejemplo que nosotros podemos tener de esta agonía, de esta capilla ardiente, es la que experimentó nuestro Señor Jesucristo, quien en su faceta de hombre, sabiendo que tiene que enfrentar dar ese paso tan trascendental para poder cumplir con el pacto de sangre, ese pacto de sangre con su muerte, que era el acto maravilloso que nos daría la salvación a nosotros, su muerte. Pero en su faceta de hombre, hermanos, cuando él va a orar al Getsemaní y describe el escritor de este evangelio, dice que su sudor de agonía eran como gotas de sangre. ¿Se puede imaginar ustedes ese dolor previo a enfrentar la muerte? Y Pablo lo estaba experimentando porque él sabía que no estaba fuera, no se había escapado del poder imperial romano. Los romanos tenían el firme propósito de acabar con la vida de Pablo, porque ya habían dado muerte a nuestro Señor Jesucristo, y ellos pensaban que con darle muerte al líder de aquel movimiento que revolucionó espiritualmente a los hombres, pues habían quedado otros, ¿verdad?, que habían sido también muertos a través del martirio. Y Pablo era otro que estaba en la mira. Todos los que siguieron al Cristo, al camino, como lo describían los romanos, también eran reos de muerte. Pablo ya estaba dentro de la lista y él sabía que pronto iba a presentarse, pues, para ser juzgado y también para ser muerto con muerte horrenda, ¿verdad?, porque la muerte de Pablo también fue con el martirio. Entonces, por eso le dirige esta carta a Timoteo. Pero aquí veo, hermanos, cómo es la entereza, cómo es el carácter que Dios pone en sus hijos, pues. Porque recuerden que Pablo, después de ser un hombre muy drástico, muy sanguinario con los seguidores de Cristo, con los cristianos, después él experimenta ese cambio y ahora aquel Saulo es convertido en Pablo, ¿verdad? Entonces, ahora él en esta posición, hermanos, en esta posición da para los futuros creyentes, da una esperanza, pero por sobre todas las cosas da una seguridad. Y ese es como yo describo este devocional, la seguridad del creyente en Cristo Jesús. Y comenzamos, hermanos, con la primera división, que podría ser la seguridad con relación a su muerte. Pablo estaba seguro de que eran pocos los días que le quedaban, pero ¿cuál era su seguridad con relación a su muerte? Cuando él dice, porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Esa seguridad, hermanos, con la que él va a enfrentar, esa templanza con la que él va a enfrentar la muerte, sabiendo que su vida ha sido en Cristo Jesús y que Dios le ha dado esa esperanza, porque nuestro Señor Jesucristo le dice en Juan 11, 25, 26, leamos qué dice Juan 11, 25, 26, con relación a los que mueren en Cristo Jesús. Dice así la palabra del Señor. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El 26 dice, y todo aquel que vive
y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esto, hermanos, era lo que hacía que Pablo tuviera esa seguridad. ¿A dónde iría después de morir? ¿Cuál sería su destino después de dejar este cuerpo de muerte? Y en realidad, pues nos llena esto de mucha fortaleza. Pero hay otros versículos, hermanos, que nosotros podemos llevar para nuestra edificación y esperanza. En Romanos 6:8 dice, Romanos 6:8, podemos leer también, hermanos, lo que nos dice el Señor a través de su palabra. Dice Romanos 6:8, mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, perdón hermanos, Romanos, estoy leyendo otra cita. Romanos dice así, Romanos 6:8, quiero que me disculpen porque ya la vista me falla, dice Romanos 6:8, dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esta era otra de las palabras que animaban a Pablo para poder enfrentar la muerte. Y fíjense ustedes que es una carta que el mismo Pablo le dirige a los cristianos de Roma, a los romanos. Y más adelante, Romanos 5:14, dice, Romanos 14:8, dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Estos versículos que les he leído, hermanos, Pablo fue el que escribió la carta a los romanos. Pablo fue el que le escribió la carta a Timoteo. Qué seguridad más grande la que tenía Pablo al enfrentar, al tener que sufrir la muerte. Y una muerte, como les digo, una muerte muy, muy violenta, muy cruenta. Pero esta es la primera división, seguridad con relación a su muerte. Luego en la otra división dice la seguridad con relación de haber trabajado. Y encontramos en el versículo 7, encontramos he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es en sí, hermanos, todo el proceso del trabajo de Pablo. Y estas tres descripciones, he peleado la buena batalla porque fue un soldado de Cristo. He acabado la carrera porque fue un gran atleta. Fíjense ustedes, en el sentido, no en el sentido estricto de la palabra, porque fíjense ustedes que los atletas se preparan, pero a fondo, para poder rendir. Y si ustedes miran la vida de Pablo, la vida misionera de Pablo, cómo viajaba, era un hombre incansable, de un lado para otro. A veces tenía que hacer recorridos a pie. Sus jornadas eran excesivamente muy cansadas, las jornadas de Pablo. Aún así él soportó, como un atleta, llegó a la meta y cumplió con todo lo que se propuso. He guardado la fe, un guardián de la fe, un contendiente de la fe, hermanos. Entonces, la seguridad con relación de haber trabajado para Cristo, ser un obrero de Cristo. Hermanos, son las facetas que el creyente tiene que ir cubriendo durante su vida como cristianos. Saber dar un buen testimonio y saber tener esa seguridad de lo que vamos a pasar después de que este empaque, este cuerpo de muerte sea
entregado, pues. Nosotros tenemos una seguridad muy grande, hermanos. La seguridad del creyente al morir, al enfrentar la muerte, es un elemento muy importante que fortalece nuestra fe, que nos ayuda, hermanos, a ser bondadosos, desprendidos en todo aquello que pueda colaborar para el bienestar de otro, hermano. Porque Jesucristo nos dio ese ejemplo, hermanos. Jesucristo nos dio ese ejemplo. Y luego la tercera división, hermanos, que tenemos aquí es seguridad de la recompensa. Fíjense ustedes lo que dice el versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Cuando se refiere a aquel día, hermanos, es cuando la iglesia va a ser citada ante el tribunal de Cristo en el cielo. Y allí es un tribunal muy especial. Lo decía yo en un devocional pasado. A ese tribunal en griego se describe como el tribunal Bimá, que quiere decir tribunal galardonador. Entonces allí, conforme a lo que usted hizo en su vida de cristiano, ahí va a recibir su galardón. Y Pablo sabía que iba a recibir esa corona de justicia. Así como hay otros tipos de coronas que le ponen a los triunfadores, los galardonan con la corona de laurel, con sus guirnaldas, para que él pueda lucir delante de todos esa distinción que Cristo va a hacer por los que trabajaron con él. Entonces, la seguridad es la corona de justicia en aquel día. 2 Corintios 5:10 nos dice algo con relación a esta corona. 2 Corintios 5:10 dice así en su palabra. Dice así 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, es el que les digo, tribunal Bimá, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, como creyentes. Cuando estamos vivos, hermanos, tenemos que aprovechar todo el tiempo para poder servirle al Señor en todo lo que sea indispensable. En la obra de Dios, en la iglesia, hermanos, hay mucho trabajo, especialmente lo que Dios nos encargó, ser testigos fieles de lo que Él nos ha dado y compartir eso. Testificar que Cristo es Dios, que testificar que Cristo resucitó, que es testificar que Cristo murió por todos nuestros pecados. Esa es la gran obra y que tenemos que llevar adelante. Luego, hermanos, ¿qué tenemos que aplicar de todas estas tres divisiones? La seguridad del creyente, hermanos, en la aplicación, todos tendremos que pasar por esta experiencia sobrenatural. Si Cristo viene antes, si sucediera entre unos momentos o entre un rato o mañana en la madrugada sucediera el arrebatamiento, hermanos, pues no vamos a tener que experimentar la muerte. Pero para aquellos que murieron en Cristo Jesús, les está esperando un gran acto sobrenatural, la resurrección y la redención de su cuerpo. Porque dice en 1 Tesalonicenses 4:16 y 17, dice así la palabra del Señor. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y aquí lo más importante, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si nosotros somos tomados en ese momento, en el arrebatamiento, dijo, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor.
Esto, hermanos, es la aplicación que yo podría decir. Y si no morir e ir al sueño eterno es esperar nuestro despertar en Cristo y estar con Él eternamente y decir como dice el apóstol en 1 Corintios 15, 55, que este versículo me gusta mucho, porque después si morimos no nos vamos a quedar en el sepulcro. Y como dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ese es el resultado glorioso que van a tener los hijos de Dios. No van a sufrir el martirio o el tormento eterno, ¿verdad? Sino que hay una gran manifestación del poder sobrenatural de Dios. Concluyo con esto, hermanos. La seguridad que Jesús nos dejó después de su resurrección nos debe llenar de esperanza de volver a encontrar a los que se nos adelantaron, porque sus promesas están vigentes. Esa es la seguridad más grande que pueda recibir el creyente. Todo lo que describe 2 Timoteo en el capítulo 4 en adelante, hermanos, es una seguridad que nosotros tenemos y que debemos de dar gracias constantemente, porque Él un día tuvo misericordia de nosotros y nos llevó para ubicarnos en esta posición, darnos fe, esperanza, amor y seguridad. Yo les estoy muy agradecido con Dios por darme esta oportunidad y porque puso en mi corazón esto, hermanos. Voy a agradecer a Dios para que su palabra sea de mucha bendición y de edificación para todos ustedes que tuvieron a bien escucharme en esta noche y verme. Que el Señor los guarde y los bendiga. Padre, gracias te doy, Señor, en esta noche por esta hermosa oportunidad que me da, Señor, de compartir con mis hermanos esta preciosa porción de tu palabra, Señor, y meditarla y discernirla y poder, Señor, experimentar que en nuestra vida estás tú, Señor. Tu presencia permanece en nosotros y nos da esa seguridad para enfrentar el dolor de la muerte, Padre. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Será para una próxima oportunidad, hermanos, cuando seguiré compartiendo con ustedes estos devocionales. Que el Señor los guarde y los bendiga hoy y siempre. Amén.